Continuando con la programación académica, nos acompaña la doctora Silvia Serrano, abogada colombiana, egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con un máster de la Universidad de Georgetown. Trabaja en la comisión desde el año 2006 como especialista en derechos humanos. También tiene varias publicaciones sobre derechos humanos y regularmente participa en actividades de capacitación y programas de formación en la materia. Adelante, doctora Silvia. Bueno, muy buenas tardes. El tema que me han pedido abordar en esta presentación es el tema de las reparaciones, específicamente qué es lo que significa este concepto de reparación integral en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos. Voy a dividir la presentación como en tres bloques. Primero me voy a referir a algunas generalidades sobre el concepto de reparación. Luego voy a ir desarrollando punto por punto cuáles son los componentes de una reparación integral y al final, si nos da el tiempo, voy a comentar algunos temas relacionados con los debates actuales que estamos teniendo en el sistema interamericano en materia de reparaciones. Pero antes voy a traer mi celular para contar el tiempo. Entonces, bueno, quiero comenzar con algunos temas generales sobre el concepto de reparación. En el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ustedes pueden encontrar de dónde deriva esta obligación que tienen los estados de reparar las violaciones de derechos humanos. Específicamente, esta norma lo que indica es que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber del Estado de repararlo adecuadamente. Y lo que ha dicho la Corte reiteradamente sobre esta norma y esta obligación de reparación es que recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de los Estados. Entonces, el deber de reparación en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos surge una vez algún órgano autorizado, como la Comisión o la Corte, han determinado que un Estado incumplió una obligación internacional en materia de derechos humanos y en nuestro sistema, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o de cualquier otro de los instrumentos interamericanos aplicables. Entonces, ¿cómo es que la Comisión y la Corte llegan a fijar reparaciones en un caso concreto? Bueno, ustedes creo que ya conocen, ya tuvieron algunos módulos sobre el procedimiento ante la Comisión. La Comisión, después de que abre a trámite una petición individual, se pronuncia sobre la admisibilidad y después de que se pronuncia sobre la admisibilidad, en caso de que no se llegue a una solución amistosa, se abre una etapa de fondo. En esa etapa de fondo, la Comisión determina si el Estado violó o no violó los derechos de la Convención Americana en el caso concreto, y en caso de que determine que sí los violó, entonces fija una serie de recomendaciones. Esas recomendaciones incorporan el concepto de reparación integral. ¿Qué es lo que el Estado tiene que hacer para resarcir esa violación que la Comisión Interamericana ya encontró? Solo en el caso de que el Estado no cumpla con las recomendaciones que la Comisión dio en materia de reparación es que el caso puede ser sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si el caso es sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hace todo el proceso judicial ante la Corte Interamericana y después de que se haga una audiencia pública, la Corte emite una sentencia en la cual establece la responsabilidad del Estado y determina todas las reparaciones, ¿no?, que hay que aplicar en cada caso. Entonces, así es como ambos órganos fijan sus reparaciones y cuáles son los mecanismos de supervisión. En el caso de la Comisión hay como dos formas de supervisión distintas. Una es cuando el caso apenas fue decidido por la Comisión, pero la Comisión todavía está decidiendo si lo va a enviar o no lo va a enviar a la Corte Interamericana. En ese proceso la Comisión pide informes al Estado para que informe sobre avances en el cumplimiento de las recomendaciones y prácticamente ese procedimiento se lleva a cabo por escrito con plazos muy rígidos en esta etapa para que la Comisión, con base en la información sobre el cumplimiento, decida si enviar o no enviar el caso a la Corte. En el caso de la Corte, una vez que se emite una sentencia, la Corte tiene diferentes mecanismos de supervisión. Uno
es a través de solicitudes de informes periódicos, otro es a través de la emisión de resoluciones periódicas de cumplimiento de sentencia, donde la Corte dice qué aspectos de la reparación el Estado cumplió, cuáles no fueron cumplidos, qué es lo que falta por cumplir, y a través de audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias. Son como los tres mecanismos a través de los cuales se supervisan las reparaciones que dictan los órganos del sistema interamericano. En la práctica, de aproximadamente 200 casos, tan solo han sido cerrados con cumplimiento total de reparaciones entre 20 y 25 casos. Es un número muy reducido, lo que no significa que no haya un cumplimiento generalizado de las decisiones de la Corte. Lo que pasa es que en muchos casos se han cumplido casi todas las reparaciones, pero queda una pendiente de cumplimiento, que en la mayoría de los casos es la reparación relacionada con justicia, ¿no?, con la identificación de los responsables y su sanción. Eso vamos a ver más adelante qué componentes tiene cada una de las reparaciones, pero así como en términos generales, un porcentaje muy reducido de los casos se ha logrado cerrar con cumplimiento total, y una de las medidas de reparación más difíciles es la relacionada con justicia. Otro punto general, ¿cuáles son los elementos que toma en cuenta la Corte? Elementos generales que toma en cuenta la Corte para determinar cuál es la medida de reparación que corresponde en un caso concreto. Entonces, primero, el nexo causal de la medida de reparación con los hechos concretos del caso. El segundo son el tipo de violaciones que se declaran, porque cada violación por su propia naturaleza puede tener diferentes tipos de reparación, que ya más adelante vamos a ver varios ejemplos. El tercer elemento son los daños debidamente acreditados, es decir, cuáles fueron los daños que realmente se lograron probar en el trámite ante la Corte Interamericana. Ya vamos a ver más adelante también que en algunos casos el daño se presume, no es necesario acreditarlo, pero en general el daño material e inmaterial es un daño susceptible de prueba, y por lo tanto uno de los elementos es cuál fue el daño que se logró acreditar. Y el cuarto elemento son cuáles son las medidas solicitadas por los representantes de las víctimas para reparar los daños. Como ustedes van a ver también más adelante, muchas veces son los propios peticionarios los que proponen medidas específicas de satisfacción moral para ser aplicadas en un caso concreto, y la Corte Interamericana toma en cuenta esas propuestas. No significa que las acoja todas, pero sí las toma en consideración al momento de fijar las reparaciones. Y el último punto general que quería mencionar antes de entrar en los componentes de la reparación integral es quién es la parte lesionada, es decir, quién puede ser beneficiario o beneficiaria de reparaciones ante la Corte Interamericana. Aquí hubo un cambio jurisprudencial muy importante. En un momento, desde hace muchos años, la Corte consideraba que la parte lesionada no necesariamente es la víctima o personas que fueron declaradas como víctimas en el caso concreto. Entonces, por ejemplo, en un caso de ejecución extrajudicial, la violación principal de derechos humanos se declara respecto a la víctima ejecutada, y luego el grupo de familiares que lograra acreditar que tenía un vínculo con esa persona y que estuvo afectada material o inmaterialmente por la muerte de esta persona, podría acreditar un daño en la etapa de reparaciones y allí obtener reparaciones, aunque no hubiera sido considerada como víctima directa en la sentencia. Eso cambió a partir del año 2007, en que la Corte, a través de una sentencia, ni siquiera lo hizo a través de una reforma reglamentaria, fue un cambio bastante intempestivo, incluso para la Comisión. De manera muy intempestiva, la Corte en una sentencia cambió y dijo que solamente pueden obtener reparaciones las personas que acreditaron ser víctima de una violación de derechos humanos en el caso concreto. Pero obviamente en la mayoría de los casos que recibimos, especialmente casos de Colombia, pues las víctimas están fallecidas. Entonces, a partir de allí se empezó a hablar entonces del tema de que los familiares de las víctimas son víctimas de violaciones a los derechos a la tutela judicial efectiva, es decir, a la protección judicial frente a la muerte de sus familiares. Entonces, había cómo declarar violaciones de la Convención Americana en perjuicio de los familiares de las víctimas a través del tema de justicia, diciendo que hay una violación para los familiares de las víctimas por la situación de impunidad en que se encuentra el caso y la falta de verdad y la falta de justicia. Y además, por afectaciones, se ha venido desarrollando así a la integridad personal, desde el punto de vista de la integridad psíquica y moral de un familiar que
a quien su ser querido ha sido torturado, desaparecido o ejecutado extrajudicialmente. Entonces, para la fecha, todas las personas solamente pueden recibir reparaciones, las personas que se acreditó una violación de derechos humanos en su perjuicio en el fondo de la sentencia. Y eso es importante porque luego hubo otro desarrollo jurisprudencial en el cual la Corte dice, bueno, y solamente pueden acreditarse como víctimas ante la Corte todas las personas que estén nombradas en la decisión de fondo de la comisión. Esto es importante porque antes el reglamento de la comisión decía que solo recibíamos la información sobre familiares de víctimas después del informe de fondo y antes de enviar el caso a la Corte. Después de otro cambio de la Corte, que incluso en su momento no tomó en cuenta las propias normas reglamentarias de la comisión, lo que pasó es que solamente quienes estén nombrados en el informe de fondo pueden ir a la Corte. Entonces, para quienes litiguen ante la comisión, es muy importante que en la etapa de fondo se acredite quiénes son los familiares que resultaron afectados por la violación de derechos humanos, porque si no están nombrados en el informe de fondo, no van a poder obtener ningún tipo de reparación ante la Corte, salvo algunos casos excepcionales, como casos de masacres, donde es deber del Estado la identificación de las personas fallecidas. No, son casos muy excepcionales en los cuales se han aplicado como la excepción a esta regla, pero por lo general la regla de la identificación ante la comisión pues es la que aplica. Entonces, con estos temas generales voy a pasar al segundo tema, la segunda parte de mi presentación, que tiene que ver con los componentes de una reparación integral. Entonces, vamos a hablar de siete componentes de la reparación integral, ¿no? No significa que todos aplican a todos los casos, va a depender de la naturaleza de las violaciones y de los hechos del caso, pero por lo general están presentes en casi todas las sentencias de la Corte. Entonces, el primer componente de una reparación integral, lo ha dicho la Corte desde hace mucho tiempo, es que la sentencia es en sí misma una forma de reparación moral. Entonces, la sentencia de la Corte, como una forma de esclarecimiento de los hechos, una forma de verdad, una forma de difusión, una forma de justicia, la Corte la ha considerado como per se una forma de reparación. No significa que la sentencia como forma de reparación sea suficiente, sino que simplemente es un elemento que se ha considerado como que implica en sí mismo una manera de reparación. El segundo componente son las medidas que llamamos de cesación o de restitución. Estas medidas implican el restablecimiento en el ejercicio del derecho que ha sido conculcado y obviamente no aplica a cierto tipo de violaciones, solamente aplica a aquellos casos en los cuales se sigue cometiendo la violación y es posible restituir en el ejercicio del derecho. En violaciones del derecho a la vida, en casos de desaparición forzada, obviamente no es posible la restitución, entonces esta medida no resulta aplicable. Pero hay muchos casos en los cuales sí se puede restituir el derecho a través de una sentencia de la Corte, y algunos ejemplos de medidas de cesación tienen que ver, por ejemplo, cuando en los casos en los que se alega una destitución arbitraria de algún cargo. Hemos tenido muchos casos de jueces o juezas destituidos arbitrariamente de cargos con violaciones al debido proceso, y de otros funcionarios estatales con otro tipo de violaciones. Entonces, en ese tipo de casos, pues obviamente la restitución es la reincorporación en el cargo, y esa es la medida a través de la cual cesa la violación. También en casos de privación arbitraria de la libertad, si una persona se encuentra por mucho tiempo en detención preventiva y lo que se alega es una detención preventiva excesiva, pues obviamente la reparación de restitución es hacer cesar la privación de libertad y que la persona pues recupere el ejercicio de ese derecho. O en algunos casos en los cuales una persona fue condenada con violaciones al debido proceso, lo que se pide es que se borre el proceso actual y que se rehaga un nuevo proceso en cumplimiento de todas las garantías. Entonces, esos son ejemplos a través de los cuales todavía es posible el derecho violado. Luego, el tercer componente de la reparación son las medidas de compensación. En el tema de las medidas de compensación, entonces ya estamos hablando propiamente de la indemnización pecuniaria, ¿no? El tema de la indemnización
por daño material y por daño inmaterial. Ya vamos a ver un poquito qué significa cada uno. Para quienes no son abogados o abogadas, pues el daño material está compuesto por dos elementos, que es el daño emergente y el lucro cesante. El lucro cesante es lo que la persona, por la violación de derechos humanos que fue víctima, dejó de percibir como consecuencia de esa violación. Y el daño emergente son todas las erogaciones adicionales en que se tuvo que incurrir como consecuencia de la violación. Entonces, el pago de abogados, la práctica de pruebas, bueno, todos los gastos derivados de una violación. De vida que tenía la persona, y se toma en cuenta la expectativa de vida en el país para poder determinar más o menos cuál es el lucro cesante. Y el daño emergente, pues básicamente se acredita con recibos, con testimonios, bueno, diferentes medios de prueba para lograr mostrar cuáles fueron esas erogaciones adicionales en las cuales se incurrió como consecuencia de la violación de derechos humanos. Entonces, por lo general, el daño material es susceptible de prueba. Es posible, ya lo vamos a ver un poco, pero es posible que la Corte fije el daño material en equidad. ¿Qué significa en equidad? Que ante la falta de prueba hace un cálculo más o menos general de sus conocimientos generales de todos los casos que ha tenido en cuenta la Corte, para decir, bueno, en equidad yo le fijo un daño de tantos $1000 en el caso concreto. Pero por lo general, pues un buen litigio requiere que el daño material sea acreditado de la mejor manera posible para que sea más cercano a la realidad de los daños en los cuales se incurrió. El daño material ante la Corte puede ir de muy poco a muchísimo, y no necesariamente tiene que ver el daño material con la naturaleza de la violación. De hecho, la reparación más grande que ha dictado la Corte por daño material es de $18 millones, lo cual es bastante y totalmente desproporcionado con relación a otros casos, y fue un caso de Ecuador de expropiación. Pero el tema es que a la persona que le expropiaron un parque completo, que luego se convirtió en un parque metropolitano en Quito, y por lo tanto el valor de esa tierra que tenía esa persona era excesivo, y a través de un laudo arbitral se fijó en $18 millones. Entonces es poco paradójico, pero la sentencia que tiene mayor daño material de la Corte pues no es una sentencia de desaparición forzada, no es una sentencia de tortura, es una sentencia de expropiación, pero es porque el daño material se acredita según las circunstancias de la víctima concreta. Si la persona tenía un ingreso enorme, pues el daño material le corresponde al Estado conforme al ingreso que tenía esa persona, ¿no? Diferente del daño inmaterial. El daño inmaterial, que también es susceptible de compensación, entonces ya vimos la compensación por daño material, la Corte además de eso fija una indemnización por daño inmaterial. Y el daño inmaterial pues es obviamente la afectación moral, psicológica, mental, derivada de las violaciones de derechos humanos en el caso. Entonces, evidentemente, hay casos en los cuales el daño inmaterial se presume, no hay que probar que una familiar ejecutado, desaparecido o torturado genera una grave afectación a los familiares cercanos de las víctimas. Entonces, para el núcleo familiar, digamos, para la familia nuclear, se presume el daño inmaterial en este tipo de violaciones. Y por familia nuclear se entiende los que tengan vínculo directo, es decir, madre, padre, cónyuge, hijos o compañera permanente y hermanos. Más allá, primos o tíos o personas que también pueden haberse visto afectadas por el tipo de vínculo que tenían, no están excluidos, pero hay que probarlo. Es decir, no se presume para todos los miembros de una familia, sino únicamente para la familia nuclear y respecto de ciertas violaciones que tienen una gravedad importante, ¿no? Entonces, también el daño inmaterial, por lo general las víctimas implementan el daño inmaterial y muchas veces lo logran probar a través de exámenes psicológicos, o sea, el tipo de prueba que se presenta para acreditar un daño inmaterial y por qué se debería digamos, calcular en un monto específico es a través de peritajes psicológicos, peritajes psiquiátricos que permiten establecer el alcance del daño, ¿no? Del daño psicológico, familiar, social para un grupo específico. En casos de comunidades
los daños comunitarios a la cultura, a la cohesión social, también a través de peritajes. Todo eso lo compone el daño inmaterial, pero si no se presenta este tipo de prueba, por lo general se fija el daño inmaterial también en equidad por parte de la Corte Interamericana. Ahora, acabamos de tener, bueno, este año tuvimos una sentencia en la cual, desde mi punto de vista, y aquí hablo obviamente a título personal, una sentencia sumamente cuestionable de la Corte en un caso en el cual por primera vez en la historia, en un caso de ejecución extrajudicial, no fijó el daño inmaterial. Este caso es el caso, le conocemos como el caso Chavín de Huántar, pero es el caso de la retoma de la Embajada de Japón. No sé si algunos recuerdan que en el año 96, en el contexto del conflicto armado en Perú, la Embajada de Japón fue tomada por el movimiento revolucionario MRTA en Lima. Tomaron la Embajada de Japón, se cometió el crimen de toma de rehenes allí, y en el operativo de retoma, que se llamó el operativo Chavín de Huántar, en el operativo de retoma pues se cometieron algunos excesos. No es un caso de la dimensión del caso Palacio de Justicia, aunque fueron casos que se presentaron paralelamente a la Corte, ambos relacionados con una retoma de una toma de un grupo guerrillero, pero pues con dimensiones muy distintas. El caso del Palacio de Justicia tiene elementos estructurales mucho más fuertes que evidencian que todo el operativo se hizo con una finalidad distinta de la recuperación de la vida del personal del Palacio, mientras que en el caso Chavín de Huántar el operativo como tal ha sido un operativo muy respetado, muy reconocido, no fue de las dimensiones burdas que tuvo la retoma del Palacio de Justicia, fue un operativo distinto, al cual igual se acreditó una ejecución extrajudicial de un miembro de MRTA, quien estaba demostrado que salió vivo de la embajada y luego aparece con un tiro de gracia. La Corte declara que efectivamente ocurrió una ejecución extrajudicial, pero los peticionarios, porque en Perú también este es un tema muy delicado, los peticionarios estratégicamente, para no ser reconocidos como los defensores de terroristas, porque este tema en Perú es socialmente muy fuerte, ellos se abstuvieron de pedir daño material, es decir, renunciaron a pedir el daño emergente, el lucro cesante y todo el daño material, pero sí le pidieron a la Corte que fijara el daño inmaterial en equidad. Y la Corte, en este caso, de manera aislada y en contradicción con todos sus precedentes, decide que no corresponde fijar el daño inmaterial y que en el caso concreto la sentencia es per se una forma de reparación, lo cual es un precedente muy complicado porque precisamente porque la víctima era terrorista, entonces merece menos reparación en términos de daño inmaterial. Es un tema bastante complejo, pero es la primera vez y única vez, por eso ya no puedo afirmar que siempre la Corte fija daño inmaterial en los casos de ejecución extrajudicial, porque este año pues nos sorprendió con una sentencia que, más allá de los efectos en el caso concreto, fija un precedente muy complicado. Y de hecho, dos jueces emitieron votos disidentes diciendo que la Corte debió fijar el daño inmaterial en el caso por la naturaleza de la violación, independientemente de las características o cosas que hubiera cometido la víctima, porque eso atenta contra la propia noción de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a las medidas de compensación. El cuarto componente de la reparación integral son las medidas de rehabilitación. Estas son muy fáciles, son las medidas que buscan rehabilitar los daños en salud, físicos o mentales como consecuencia de la violación. Entonces ustedes van a ver que en casi todas las sentencias la Corte ordena que se le dé tratamiento en salud física, psicológica, mental, a la víctima directa, si es que la víctima directa todavía está viva, sobre todo en casos de tortura, el tema de la rehabilitación es fundamental. O a sus familiares en caso de que la víctima ya no esté con vida, o a la víctima y a los familiares, ¿no? Se puede dictar tanto para la víctima directa como para los familiares víctima en el caso. Entonces la atención en salud tiene que incluir la salud física, la salud mental, tiene que incluir los medicamentos y tiene que hacerse, como lo ha fijado la Corte, de manera especializada, gratuita y preferencial. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué la Corte fija estos tres parámetros? Y es porque muchas veces lo que han hecho los estados en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia es que dicen que aquí yo ya afilié a la persona al CISBEN,
o que yo ya afilié a la persona al Seguro Social, o que la persona ya está recibiendo dinero porque trabaja en tal lugar y a través de la EPS recibe la atención en salud. Entonces, la respuesta de la Corte ha sido no. Esa no es el sentido de la reparación, no es que tengan el acceso a salud que puede tener cualquier ciudadano, sino que tenga una atención preferencial en la cual se haga un diagnóstico de los efectos específicos de la violación de la Convención Americana y a raíz de ello se defina una estrategia de atención especializada y preferencial. Entonces, lo mismo nos ha pasado con Perú. Digamos, lo que hacen los estados es decir, esta persona ya recibe atención en salud como consecuencia de mi propio sistema de salud pública, y la Corte dice no, cuando una persona está afectada por violaciones graves a los derechos humanos, necesita una atención distinta de la que recibe el resto de la población. Y de hecho, en el caso colombiano, pues como el 99.9% de los casos de Colombia están vinculados al conflicto armado. De uno reciente que tuvimos sobre el tema de la pensión para las parejas del mismo sexo, que es de hecho la audiencia más reciente que hemos tenido, en los casos colombianos en todos se fija una reparación de rehabilitación. Entonces la Corte decidió en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia unir 11 casos colombianos para analizar cómo el Estado de Colombia está cumpliendo con estas medidas de atención preferencial, especializada y gratuita. Entonces no está supervisando cada caso por separado, sino que unió todos los casos colombianos porque entendió que había un problema estructural en el cumplimiento de esta obligación, y para poder atender a este problema estructural es que está haciendo una supervisión conjunta de la atención en salud. También es muy importante que las medidas de rehabilitación tienen que ser medidas consensuadas con la víctima, es decir, si la víctima no quiere atención psicológica, no se le puede obligar a tener atención. Entonces también van a ver que cuando se fijan estas reparaciones, lo que dicen las sentencias es en consulta con las víctimas o para las víctimas que manifiesten interés en acceder a este tipo de atención. Hay otros casos en los cuales las víctimas han dicho a mí me han tratado muy mal ya en el sector público como víctima de violación de derechos humanos, yo quiero que me den la atención en el ámbito de salud privado. Bueno, en principio, digamos, el Estado debe ofrecer la atención a través de los medios que considere, siempre que cumpla con estos requisitos de ser especializado y preferencial. Pero sí, recientemente en una sentencia que acaba de emitir la Corte, de hecho la sentencia más reciente del caso González Luis de Ecuador, que es el caso de una niña, de hecho este caso se conoció aquí en Colombia, en Cartagena, en la sesión que hubo este año en abril, de una niña que fue contagiada con VIH a través de una transfusión de sangre de la Cruz Roja, que no se le había hecho el test de VIH a esa sangre. La niña a los 3 años de edad resultó contagiada con VIH y ella a lo largo de su vida ha enfrentado múltiples obstáculos para encontrar y recibir los medicamentos antirretrovirales, y en la sentencia la Corte indica expresamente que si no funciona en un plazo determinado, si no funciona el servicio de atención en salud pública, que el Estado tiene que proveer para que se le haga en el sector privado. Entonces, eso en cuanto a las medidas de rehabilitación. Luego tenemos las medidas de satisfacción. Es el quinto componente de la reparación integral. Las medidas de satisfacción. ¿Qué buscan estas medidas? Estas son todas las medidas no pecuniarias, pero que contribuyen a redignificar y recuperar la moral y la dignidad afectada como consecuencia de una violación de derechos humanos. Entonces son medidas de reparación moral, simbólica, para responder al daño, pero no tienen ningún tipo de carácter pecuniario. Bueno, implica para el Estado, obviamente, cumplir con estas medidas, implican un dinero, pero no es que la persona recibe un dinero, sino lo que recibe es una forma de reparación moral. Entonces son medidas que se suman a la compensación, es decir, no son excluyentes la una de la otra. Las medidas de satisfacción son medidas que se vienen a sumar a las medidas de indemnización pecuniaria. Entonces las medidas más comunes, que están casi en todas las sentencias de satisfacción, son la publicación de la sentencia, ordenarle al Estado que publique la sentencia o el resumen de la sentencia, que es un resumen oficial que saca la Corte, en el diario oficial como regla general, y también en un diario de amplia circulación nacional, ¿no? Entonces que se publica la sentencia. Otra medida muy común, y de hecho que hubo aquí recientemente el acto de reconocimiento de responsabilidad del caso Jesús María Valle Jaramillo,
que fue aquí en Medellín y me parece el acto de reconocimiento en la Universidad de Antioquia. Esa es una medida de reparación muy común, el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas. O sea, tiene que tener el doble componente de que el Estado reconoce su responsabilidad y ofrece una disculpa pública a la víctima y sus familiares. Es muy importante que esta medida de reparación sea concertada, que el Estado anuncie con suficiente tiempo de anticipación a las víctimas cuándo va a realizar el acto de reconocimiento de responsabilidad, que los contenidos de lo que se va a leer o de lo que se va a decir sean concertados con la familia y que participen altas autoridades del Estado. Esos son como los elementos que siempre se toman en cuenta, porque muchas veces lo que ocurre es que se hacen actos de reconocimiento de responsabilidad de muy bajo perfil con funcionarios de nivel técnico, que no es por desmeritar, sino que no son funcionarios que realmente estén hablando en nombre del Estado, con funcionarios de personal técnico, o incluso que a la familia no se le anuncia con suficiente tiempo de anticipación que se va a realizar y las personas no se pueden trasladar o no pueden llegar. Entonces, ha habido casos en los cuales la Corte dice, muy bien, felicidades por ese reconocimiento, pero esto no vale para cumplir con la sentencia, tiene que hacer otro reconocimiento que cumpla con estas características. Ese no ha sido mucho el caso colombiano. En el caso del Estado colombiano pues hemos tenido experiencias muy positivas de concertación de los actos de reconocimiento de responsabilidad. Un ejemplo es el caso Valle Jaramillo. Este viernes, es decir, mañana es viernes, va a ser el acto de reconocimiento en la Plaza Bolívar del caso de Palacio de Justicia, que también ha sido, digamos, concertado con las víctimas, y que además, bueno, para el caso Palacio de Justicia pues va a ser un reconocimiento muy emotivo, porque viene en el contexto en el que en estas semanas, si han visto las noticias, se identificaron 3 de los cuerpos de 3 de las víctimas desaparecidas. Que dicho sea de paso, solo comento como punto de información, estas víctimas desaparecidas, las 3 personas que se encontró el cuerpo, no son las 3 personas por las cuales los generales, en particular pues Plazas Vega, está condenado. Entonces, porque parte de esa sentencia penal, que actualmente está en casación en la Corte Suprema de Justicia, parte de esa condena penal indicaba que solamente se había acreditado la desaparición de 3, de Rodríguez Vera y de otras 2 personas, y este hallazgo de estos cuerpos lo que demuestra es que, como dijo la comisión y como dijo la Corte, son 11 personas desaparecidas, son más personas desaparecidas de las que realmente en el marco del proceso penal se llegó a determinar aquí en Colombia. Eso como paréntesis. Entonces, sí, mañana será el acto de reconocimiento del caso de Bogotá. ¿Crees que duelen? ¿Todo se supo? Todo se supo. Tengo un problema técnico con el agua. Que si no cabe acá. Bueno, entonces el acto de reconocimiento de responsabilidad es una de las medidas de satisfacción más importantes que se dictan. Otras medidas tienen que ver con la colocación de placas. Por ejemplo, si una persona fue víctima de una mala atención en salud en un hospital público, entonces la Corte ha dictado que se ponga una placa en el mismo hospital con el nombre de la víctima en reconocimiento de que se le violaron sus derechos en ese hospital. O en centros penitenciarios, cuando la violación ocurrió en un centro penitenciario, pues también se ha ordenado poner placas en ese centro reconociendo con el nombre de la persona, reconociendo la violación. También se han dictado como medidas de satisfacción becas de estudio, que el Estado tiene que dar becas a los hijos u otros familiares, o incluso a la propia víctima, becas de estudio para su formación profesional. Recientemente, en el caso que les decía de la niña con VIH, la Corte ordenó que se le entregara una vivienda digna a la familia, porque la familia sufrió discriminación como consecuencia de la condición de VIH de la hija. No les querían dar, además de que la expulsaron del colegio, no les querían dar, otorgar contratos de arrendamiento. Bueno, entonces tuvieron todo un tema de discriminación en el acceso a la vivienda, y la Corte ordena como medida de satisfacción también que se le dé una vivienda digna a la familia. Y también como medidas de satisfacción, hay casos en los cuales la violación de derechos humanos ocurre como consecuencia de la actividad que realizaba la víctima. Entonces,
a un periodista por sus actividades, a un sindicalista o a una persona, un defensor o defensora de derechos humanos, en el caso Valle Jaramillo, por sus labores también como defensor de derechos humanos. Entonces, en estos casos en los cuales la violación ocurre como consecuencia de las labores de la persona e incluso se llega a manchar el nombre de la persona a través de la violación, como ocurre en el caso Cepeda, por ejemplo, en estos casos la Corte dicta otras medidas de satisfacción aún más específicas que tienen que ver con recuperar o limpiar la memoria histórica de la víctima. Entonces, por ejemplo, en estos casos, la Corte ordena que se nombre una calle o que se nombre una placa, un parque o un colegio con el nombre de la víctima para reivindicar su nombre y su dignidad, incluso que se cree un día feriado con el nombre de la víctima, que se cree una cátedra. En casos de sindicalistas se han creado cátedras de derecho laboral con el nombre de la víctima. En varios casos se ha ordenado hacer un documental sobre la vida de la persona. Y en fin, este tipo de medidas que más allá de la reparación moral para las víctimas buscan recuperar la memoria histórica de la víctima. El sexto componente de las medidas de reparación integral tiene que ver con las medidas de justicia. La investigación, justicia, esclarecimiento, sanción a los responsables. Entonces, aquí me voy a detener un poco porque es donde hay más jurisprudencia en cuanto a cómo se ordenan estas medidas en materia de justicia. Y bueno, es una reparación que está de manera constante en todas las sentencias de la Corte, siempre que se trate de una violación de derechos humanos, salvo casos muy excepcionales en los cuales la Corte considere que ya lo que se hizo cumplió con el de justicia del Estado, ¿no? Como pasó aquí con el caso de la masacre de Santo Domingo en Colombia, en el que la Corte, durante el trámite ante la Comisión y ante la Corte, finalmente se sancionó a los responsables, y entonces en este caso la Corte ya no dictó medidas de reparación, pero esos son casos muy excepcionales. Como paréntesis, antes de entrar en los componentes específicos de esta medida, en los casos de desaparición forzada, la primera medida de investigación, más allá de la identificación y sanción de los responsables, es una medida autónoma que tiene que ver con la búsqueda del destino o paradero de la persona desaparecida, que se puede realizar, digamos, a través de la misma investigación, pero también puede haber otros mecanismos o institutos de búsqueda de desaparecidos, y por tanto es una medida que está muy vinculada con la investigación, pero es una medida autónoma en los casos de desaparición forzada. La búsqueda del cuerpo, del paradero, la identificación a través de medios idóneos de identificación y la devolución de los restos a sus familiares. Esta es una de las medidas que mantiene abiertos los casos por años, porque es una de las medidas pues, más difíciles de cumplimiento, ¿no? En casos, por ejemplo, donde ha habido patrones sistemáticos de desaparición forzada, como ocurrió en el caso del conflicto armado en El Salvador, por ejemplo, donde hubo un patrón sistemático de apropiación de niños como forma de desaparición forzada, que la Corte lo calificó como una forma de desaparición forzada. La Corte ordena la creación de una institución destinada a la búsqueda de los niños y niñas desaparecidos en el marco del conflicto armado, ¿no? Entonces, más allá de que se ordena en el ámbito individual en cada caso que se busque a la persona desaparecida, también ha habido casos en los cuales, cuando se acredita que es un contexto sistemático y generalizado, la Corte ordena la creación de instituciones para, digamos, resolver estructuralmente el problema. Entonces, como les decía, en la gran mayoría de los casos, cuando el caso llega al sistema interamericano, pues llega con una situación de impunidad total o parcial. Si no, el caso no vendría al sistema interamericano, ¿no? Porque se habrían agotado los recursos internos, pero se habrían recibido resoluciones favorables, entonces no habría por qué venir al sistema interamericano. Entonces, por eso digo que en los casos, en la mayoría de los casos, la reparación vinculada con la investigación está casi siempre presente. Entonces, algunos componentes generales que cuando la Corte dicta esta medida de reparación de continuar investigando están allí presentes. Que sea realizada en un plazo razonable, que sea una investigación diligente y exhaustiva, que busque a los autores materiales e intelectuales, es un tema muy importante porque por lo general hay casi siempre condenas, pero solo a los autores materiales, y sobre todo en casos de defensores de derechos humanos o cuando hay un móvil claro detrás del crimen, pues lo importante es identificar cuáles son los intereses y actores de poder que estaban detrás de ese crimen.
y que la investigación cuente con la participación de las víctimas y además que los resultados de la investigación sean públicamente divulgados como una forma de satisfacción del derecho a la verdad desde una dimensión colectiva. Entonces estos son como algunos elementos que están siempre en todas las medidas de reparación vinculadas con investigación. Pero además hay otros componentes específicos que van a depender de si aplican a cada caso o no aplican. Y eso tiene que ver con cuáles fueron los factores de impunidad que estuvieron presentes en el caso concreto. O sea, ya hay que demostrar quién fue el que falló. ¿Fue el juez en su interpretación? ¿Fue el fiscal en su investigación? ¿Fue las amenazas a testigos? O sea, ¿cuáles fueron esos factores que generaron la impunidad en el caso concreto? De manera que esta reparación en materia de justicia aborde y enfrente y erradique esos factores de impunidad. Entonces, algunos ejemplos. La falta de diligencia en la investigación. En casos hay ciertos casos respecto de los cuales ya hay componentes específicos que se ha dicho estos son los mínimos que tienen que estar presentes en una investigación de ejecución extrajudicial o de tortura, por ejemplo. En casos de ejecución extrajudicial se ha utilizado como una norma de derecho blando el protocolo de Minnesota, que es un instrumento de Naciones Unidas, en el cual se han establecido los mínimos necesarios que deben estar presentes en una investigación sobre ejecución extrajudicial. Entonces, la Corte puede, en su medida de reparación vinculada con justicia, puede decir de aquí en adelante que la investigación cumpla con los parámetros del protocolo de Minnesota, o como lo ha hecho en varias oportunidades en casos de tortura, el protocolo de Estambul, que es otro instrumento de Naciones Unidas donde se fijan los alcances mínimos de una investigación. Esto es importante porque algunos estados han dicho, bueno, pero es que esas normas de derecho blando no son vinculantes para mí, y en todo caso cuando aparecieron en el derecho internacional, esta violación ya había ocurrido, o sea, yo no tenía cómo saber que esos son los parámetros mínimos. Bueno, la respuesta a ese argumento pues es que efectivamente no son normas de deber ser, no son normas de cómo sería lo ideal, sino son normas que han buscado establecer los elementos mínimos, el piso mínimo sobre la base del cual se debería realizar una investigación, y que la Corte ya incorporó en su jurisprudencia como una fuente de interpretación, porque obviamente la Convención Americana no puede regular todos los supuestos, no puede tener un artículo para cada tipo de violación de derechos humanos para decir cuáles son las medidas de investigación, y por eso para interpretar qué significa una investigación diligente pues ha acudido a este tipo de reglas, entendiendo que son reglas mínimas de cumplimiento. Entonces van a ver en algunos casos que la Corte dice que se continúa investigando con base en los parámetros mínimos del protocolo de Estambul en casos de tortura. Otro elemento concreto que puede estar presente en una orden de justicia, de reparación en materia de justicia, tiene que ver con los contextos en los cuales ocurren los casos y con la complejidad de los casos. Eso tiene que ver con lo que ya decía de autoridades materiales e intelectuales, pero va un poquito más allá. Cuando la Corte determina en su sentencia que la violación ocurrió como consecuencia de un contexto, por ejemplo, de operación conjunta entre diferentes actores, como puede ocurrir en los casos de paramilitarismo en Colombia, en los cuales en casi todos los casos la Corte ha dicho que hubo un contexto de aquiescencia y de trabajo conjunto entre la fuerza pública y los paramilitares. En ese tipo de casos lo que la Corte dice es, bueno, la investigación no puede limitarse a quién fue el autor material que disparó o cuál fue el autor material que desapareció a esta persona, sino que la investigación tiene que tomar en cuenta el contexto de actuación conjunta de diferentes actores para que esta violación ocurriera. O en otros casos dice la Corte, bueno, este tipo de violación por su propia naturaleza no pudo ocurrir como una decisión aislada de un militar de bajo rango, sino que esto no pudo haber ocurrido sin el conocimiento y la aquiescencia de altos mandos. Entonces también la Corte dice, bueno, esto cuando se investigue, ustedes tienen que investigar además todas las responsabilidades derivadas de la línea de mando, ¿no? Eso estuvo muy presente en el caso del ex senador Cepeda Vargas, de Manuel Cepeda, en el cual la Corte estableció que hubo una operación conjunta entre paramilitares y el Estado, digamos, y que esta actuación conjunta dio lugar a una serie de violaciones contra una colectividad, la colectividad del Partido de la Unión Patriótica, y la Corte dice en su sentencia
que la investigación, y cito comillas, debe visibilizar los patrones de conducta de violencia sistemática contra la colectividad de la que hacía parte el senador Cepeda Vargas, incluyendo los patrones de actuación conjunta entre la fuerza pública y paramilitares, ¿no? Entonces, que estas investigaciones reconozcan esos contextos en los cuales ocurrieron. Otro factor de impunidad que está muy presente y que genera determinaciones específicas en las reparaciones de investigación son, ya les decía, las amenazas contra jueces, fiscales, testigos, en ese tipo de casos en los cuales las personas, ha habido retractaciones de declaraciones o algunos fiscales o jueces se han tenido que excusar por amenazas a su vida e integridad personal. En ese tipo de casos la Corte ordena también, dentro de la medida de reparación, que se asegure la protección de todos los posibles operadores jurídicos o testigos o víctimas en una investigación penal. En otros casos, la Corte ha ordenado que, además de que se investigue el caso concreto, se creen ciertos protocolos de investigación para ciertas violaciones, o que se creen unidades especializadas para investigar cierto tipo de violaciones. Esto ha sido muy común en los casos de violencia contra la mujer, en los casos de femicidios, en los cuales la Corte ha dicho, bueno, se tienen que crear patrones específicos para que la policía, los fiscales, los jueces conozcan cuáles son los mínimos y cuáles son las garantías que deben estar presentes en este tipo de investigaciones para evitar la revictimización, en casos de violencia sexual también. La Corte ha ordenado, eso es muy común, lo pueden ver en los casos de México. En México tenemos varios casos de violencia contra la mujer, sobre todo el caso más importante de femicidio, que es el caso Campo Algodonero, del asesinato de 3 mujeres, y tenemos los casos de las 2 mujeres indígenas violadas por militares en un contexto no operativo. En ambos grupos de casos la Corte dictó medidas de creación de unidades especializadas y protocolos específicos para investigar casos de violencia contra la mujer. ¿Y esto por qué? Porque al momento de analizar las violaciones, la Corte se dio cuenta que precisamente uno de los factores principales de impunidad es que la persona viene con una denuncia o de desaparición de su hija o de su familiar, y lo primero que le dicen es que según el protocolo vigente solo le pueden tomar la denuncia 48 horas después, además del tipo de, que son 48 horas vitales para poder salvar la vida de una persona. Entonces, cuando la Corte identifica que son los protocolos de actuación inicial los que generan las violaciones de derechos humanos, entonces ordena este tipo de medidas de reparación. También, bueno, esto asociado a los estereotipos, además, porque por lo general cuando se iba a denunciar una desaparición de una joven, entonces la respuesta es: seguro se fue con el novio, o debe estar en un hotel, o que ya va a llegar. Entonces, este tipo de medidas para superar estos problemas de la actuación, de las prácticas que ocurren a nivel de la policía en este tipo de investigaciones. Otro tema importante en las medidas relacionadas con justicia tiene que ver con los obstáculos legales que pueden darse en las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son los posibles obstáculos legales? Amnistia o la aplicación de la garantía del ne bis in idem, o de no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. La Corte se ha pronunciado reiteradamente sobre las leyes de amnistía para graves violaciones de derechos humanos, es decir, no es que las leyes de amnistía estén totalmente prohibidas, pero frente a graves violaciones de derechos humanos sí ha indicado la Corte que no deberían aplicar. Entonces la Corte ya declaró incompatible con la Convención la Ley de Amnistía de Perú, en el caso Barrios Altos, de Chile, en el caso Almonacid, de Brasil en el caso de la guerrilla de Araguaya, de Uruguay en el caso Helman y del Mozote en el caso de El Salvador, declarando que esas amnistías, por impedir el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos, son violatorias. Entonces, en la reparación vinculada con justicia, la Corte dice claramente: la ley de amnistía no puede tener ningún efecto ni puede obstaculizar la investigación de este caso en concreto. Otro de los obstáculos legales es la prescripción. En el ámbito del derecho internacional en general se ha hablado de que los crímenes de lesa humanidad o los crímenes internacionales, es decir, aquello que es un delito en el ámbito penal internacional, no puede ser sujeto de prescripción, y particularmente los crímenes de lesa humanidad. El sistema interamericano tiene un estándar un poquito más alto,
y lo que dice es no solamente los crímenes de lesa humanidad, sino también las graves violaciones de derechos humanos. Es una sutileza jurídica, pero que en la práctica tiene una implicación muy importante, porque los crímenes de lesa humanidad, para poder ser calificados como crímenes de lesa humanidad, se tiene que acreditar el carácter sistemático y generalizado. Mientras que un caso de tortura aislada o de desaparición forzada aislada, pero que no ocurra en un contexto sistemático, sí puede ser calificada como una grave violación de derechos humanos y no como un crimen de lesa humanidad. Entonces, por eso, en el ámbito del sistema interamericano, los supuestos de imprescriptibilidad son más amplios que, por ejemplo, en el ámbito del derecho internacional, en el ámbito del sistema universal de Naciones Unidas. La jurisprudencia del sistema, y ha sido retomada por muchos tribunales penales en la región, ha sido muy clara en indicar las graves violaciones de derechos humanos, que es un concepto más amplio que el de crímenes de lesa humanidad. También otro supuesto de imprescriptibilidad. Estos son los supuestos de imprescriptibilidad que tienen que ver con la naturaleza del delito, de la violación. Pero hay otros supuestos de imprescriptibilidad que tienen que ver con la manera como se ha llevado a cabo la investigación. Entonces la Corte dice, no pueden ser, en este caso, cuando fija la reparación, dice el Estado tiene que seguir investigando y no puede operar la figura de prescripción, o bien porque es un delito que por su propia naturaleza no puede ser prescriptible, o bien porque la investigación como se ha realizado de una manera dirigida deliberadamente a encubrir y a lograr una situación de impunidad. Eso hay que probarlo, o sea, eso no es una omisión aislada o una omisión cualquiera, no logra acreditar que ha habido una actuación deliberada para encubrir. Esto requiere que sea aprobado cuando se alega para que sea un criterio o un supuesto de imprescriptibilidad. Pero es una posibilidad que la Corte también ha abierto para, más allá de las graves violaciones de derechos humanos, es decir, también en casos en los cuales ha habido actuación deliberada para lograr la prescripción, con dolo, digamos, con toda la voluntad para lograr ese resultado, tampoco podría operar la prescripción. Y el tema del ne bis in idem, o la prohibición de juzgar dos veces por el mismo delito, pues eso nos encontramos muy seguido con ese problema, porque cuando el caso llega ante la Corte Interamericana, pues probablemente después de una investigación deficiente en la justicia militar, sin independencia ni imparcialidad, pues resulta que hay una absolución en firme. Y ustedes saben que es otro derecho que está contemplado en la Convención Americana, el artículo 8.4 de la Convención dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces es una situación legal, es una cuestión de, más allá de un obstáculo legal que se puede generar para continuar investigando un caso y para que la Corte ordene la reparación de continuar investigando, es una tensión de derechos. Digamos, el tema de la prescripción y de la amnistía sí yo los calificaría como obstáculos legales, pero en el caso del ne bis in idem, pues es más bien una cuestión de tensión entre derechos que la Corte, digamos, ya ha resuelto en favor, tras efectuar una ponderación, ha resuelto en favor del derecho de las víctimas de obtener verdad y justicia, ¿no? Que tampoco aplica a todos los casos, sino a ciertos casos que tienen especial gravedad. Entonces, específicamente allí la Corte ha desarrollado el concepto de cosa juzgada fraudulenta. ¿Qué significa esto? Cuando se llegó a la cosa juzgada de la absolución a través de un proceso sumamente deficiente en violación a las garantías mínimas y a las obligaciones mínimas que tenía el Estado para investigar en el caso. Entonces allí la Corte dice, esto fue una cosa juzgada fraudulenta y entonces no opera el ne bis in idem. Ya, sobre todo esto que yo les estoy hablando, puedo darles los ejemplos de los casos para quienes estén interesados con las preguntas, o luego al final se pueden acercar o luego me pueden escribir para tener como cuáles son los casos respecto de cada uno de los temas. Pero entonces en este tema ya la Corte también, digamos, que ha fijado parámetros para indicar cuándo y cómo el ne bis in idem no puede constituirse en un obstáculo para investigar graves violaciones de derechos humanos. Otros temas, posibles factores de impunidad que ha abordado la Corte en la reparación vinculada con investigación y justicia es cuando hay extradiciones involucradas. Entonces, por ejemplo, en el caso Cepeda Vargas, la Corte hizo una referencia a que la investigación no debería ser entorpecida por la extradición de posibles paramilitares, que luego pues, no se establecieran las garantías mínimas para que declararan y dieran su cuota, digamos, de verdad en el caso.
Entonces, asegurar que las extradiciones no entorpezcan las investigaciones, así lo dijo la Corte en el caso Cepeda. Y también en otros casos, especialmente en el caso de la Cantuta respecto de Perú, que fue un grupo de desapariciones de varios estudiantes de esta universidad en el marco del conflicto armado. Más bien aquí el problema es otro, es que los posibles autores están en otro país, y más bien lo que dice la Corte es que se asegure, hace un llamado a la cooperación internacional para que se asegure la comparecencia de la persona en el proceso y que se logre hacer justicia, bueno, pues como finalmente luego pasó en el caso Fujimori, a través de la figura de la extradición. Otro factor de impunidad que está casi siempre presente es el tema de la justicia militar. Si un caso fue sometido a la justicia militar, la Corte, obviamente para violaciones de derechos humanos, el estándar es que la justicia militar no es un fuero idóneo, ni independiente, ni imparcial, y por lo tanto tiene que ser conocida en la justicia ordinaria. Entonces la Corte, en su orden de reparación, dice, bueno, se tiene que continuar investigando, pero por favor saque este caso de la justicia militar y mándelo al fuero ordinario. Otro factor de impunidad que es abordado en las reparaciones tiene que ver con la tipificación de ciertos delitos, pero específicamente en casos de desaparición forzada. Muchas veces la tipificación del delito de desaparición forzada vino después, especialmente en los casos de las dictaduras del Cono Sur. Entonces, la Corte se ha enfrentado con alegatos de los estados que dicen que no pueden aplicar el nuevo tipo de desaparición forzada de personas a la investigación del caso, porque eso afectaría el principio de retroactividad de la ley penal. Allí la Corte ha respondido que en los casos de desaparición forzada, recordando que la desaparición forzada es una violación continua y permanente, mientras no se establezca el paradero o destino de la persona desaparecida, el delito se continúa cometiendo, y si se tipificó mientras el delito se continúa cometiendo, entonces hay que investigar bajo el delito de desaparición forzada. Con esto cierro un poco la parte de justicia. Ahora voy a pasar a las medidas de no repetición, que es el último componente de la reparación integral, las medidas de no repetición. Estas son medidas que trascienden a la víctima, trascienden a las víctimas del caso concreto, y lo que buscan es que no se sigan cometiendo este tipo de violaciones, digamos, desde un punto de vista mucho más general. Entonces las medidas de no repetición más comunes son capacitación a funcionarios estatales, pero estas capacitaciones no son capacitaciones genéricas. También muchas veces los estados dicen, pero yo ya capacité a todos mis jueces en derechos humanos, o yo ya tengo como cátedra obligatoria de derechos humanos en tales universidades o así. Y lo que dice la Corte es, no, las capacitaciones tienen que ser como medida de no repetición para que sea efectiva, tienen que capacitarse sobre los temas específicos de la sentencia, es decir, sobre los temas específicos que generaron las violaciones, y además dirigido a todos los posibles instituciones estatales que pudieron estar vinculadas en esa violación. Entonces, por ejemplo, que se le capacite a la policía sobre los parámetros del derecho internacional sobre el uso de la fuerza, específicamente, que se capacite a los fiscales sobre cómo se tiene que investigar casos de uso de la fuerza excesivo por parte de la fuerza pública, que se capacite a funcionarios judiciales cuando lo que se violó fue el principio de igualdad y no discriminación, porque una interpretación judicial resultó discriminatoria, porque operaron estereotipos de género o estereotipos vinculados con la orientación sexual de las personas. Entonces, que se capacite específicamente a los jueces sobre los estereotipos de género y la prohibición de discriminación. Entonces son órdenes muy específicas que los estados no pueden satisfacer o no pueden alegar que están cumpliendo a través de capacitaciones genéricas en derechos humanos. Otra forma de medida de no repetición son las campañas públicas, que ya no están dirigidos como a la capacitación de funcionarios estatales, sino campañas públicas hacia la sociedad en general. Esto ha ocurrido en casos en los cuales la Corte dice, bueno, es que esta violación ocurrió porque aquí, en esta sociedad, hay una situación de discriminación estructural contra este grupo. Una situación de discriminación que opera en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la educación, digamos que opera de manera interseccional en diferentes ámbitos, y por lo tanto las medidas de no repetición no solamente deben estar dirigidas a funcionarios estatales, sino a la sociedad en general. Entonces, campañas de difusión sobre los derechos de las mujeres, como ocurrió en el caso Campo Algodonero respecto de México,
Un caso de niñez, incluso el caso Cervellón García de Honduras, un caso en el cual fueron ejecutados 4 adolescentes que fueron identificados como pandilleros o delincuentes. También la Corte ordena una campaña pública para superar esta identificación del adolescente pobre afrodescendiente como delincuente, que es uno de los motivos que generó la violación en el caso. Otra medida de no repetición muy común son los cambios legislativos. Entonces hay muchos casos en los cuales la violación ocurre como consecuencia de la vigencia de una norma que es violatoria de la Convención Americana. Entonces, casos de leyes de amnistía que impiden esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, se pide dejar sin efectos la ley de amnistía. En casos de normas discriminatorias, por ejemplo, la Comisión conoció hace años un caso en el cual se alegaron múltiples violaciones ocurridas como consecuencia del Código Civil de Guatemala, en el cual se establece un código civil muy antiguo. Bueno, muchos de nuestros códigos civiles son realmente muy violatorios de derechos de las mujeres, pero particularmente en el caso de Guatemala se le exigía a la mujer, para poder trabajar, tener la autorización firmada del marido, o para poder utilizar los bienes de la sociedad conyugal, también contar con autorización, cosa que obviamente no se le exigía al marido. Entonces la Comisión conoció el caso de la discriminación en el marco del Código Civil de Guatemala y obviamente ordena una adecuación legislativa. Entonces esa es una medida de no repetición. Ya no va dirigida a la víctima, porque ya la violación ocurrió, pero va dirigida a impedir que las violaciones sigan ocurriendo. Eso también ocurre cuando hay tipos penales incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, porque muchas veces los estados tipifican la tortura o la desaparición, pero su tipificación realmente no responde o a la gravedad de la violación o no responde a los elementos mínimos que en el derecho internacional están muy claramente establecidos de qué es tortura y de qué es desaparición. Entonces, por ejemplo, algunas tipificaciones que la Corte ha tumbado de desaparición forzada, las ha tumbado porque no incorporan el elemento continuado de la desaparición, porque no indican que la desaparición continúa ocurriendo hasta tanto se establezca el paradero de la víctima, o porque no establecen que la posible prescripción no puede empezar a correr sino hasta tanto haya aparecido el cuerpo de la persona, ¿no? Porque no cumple con los elementos mínimos de la definición del delito en el ámbito internacional, o en casos de tortura también ha tumbado tipificaciones de tortura cuando la tipificación, por ejemplo, dice que solamente puede ocurrir la tortura en instalaciones estatales, en centros penitenciarios, cuando en el sistema se han conocido múltiples casos de tortura que no necesariamente tienen lugar en instalaciones oficiales, ¿no? Entonces, en estos casos la Corte ordena adecuar el tipo penal a los estándares internacionales. Y otra última que voy a mencionar, medida de no repetición muy común, tiene que ver con parámetros de interpretación. Muchas veces no es la norma la que genera la violación de derechos humanos, sino es la interpretación judicial que ha habido. Entonces la Corte dice, bueno, esta norma no es en sí misma incompatible con la Convención, esta norma admite una interpretación que sí sea compatible con la Convención. El problema es que aquí los jueces pues han optado por la interpretación más restrictiva o por la interpretación que resulta discriminatoria o que es violatoria. Entonces, por ejemplo, en el caso Atala, que es un caso, bueno, muy famoso, porque es el caso el primer caso sobre temas de orientación sexual que conoció la Corte. Es un caso de Chile en el cual a esta mujer, que ya era una jueza, le quitaron la custodia de sus 3 hijas biológicas por ser lesbiana, en un contexto de impugnación de custodia por parte del padre. La sentencia de la Corte Suprema chilena que le quita la custodia de sus hijas, a pesar de que las hijas habían manifestado querer continuar con su madre, son evidentes los estereotipos discriminatorios y las preconcepciones que operaban en la mente del operador judicial al decir que una pareja homosexual en sí misma y sin ningún tipo de prueba objetiva es un riesgo o un peligro para las niñas, era un peligro para las niñas. Entonces en este caso pues no es la norma la que decía una pareja homosexual pues no puede tener la custodia de sus hijas, es la interpretación judicial, y allí la Corte entonces lo que hace en su reparación es decir, por favor que en adelante los procesos de custodia
el Estado se asegure de que las interpretaciones que se den de esta u otra norma sean interpretaciones que tomen en cuenta los estándares que están establecidos en la sentencia, es decir, que obviamente no se pueden basar en estereotipos infundados que no tienen ninguna base objetiva o científica para ser demostrados. Antes de yo creo que estoy ya sobre el tiempo, me parece. Pero quería comentar un poco, tenía como 4 debates actuales que quería compartirles, que estamos teniendo en el ámbito de reparaciones, pero quizá voy a referirme únicamente al que aplica más al caso colombiano, y que tiene que ver con el tema de las reparaciones judiciales y administrativas, que yo creo que ustedes ya han escuchado sobre esto. Como ustedes saben, pues en Colombia está la ley de víctimas, que es una ley relativamente reciente, a través de la cual se establece la posibilidad de obtener reparaciones administrativas en el marco de un proceso sumario, que es el proceso que establece la ley de víctimas. Por otra parte, pues hay otras vías para obtener reparación, que son las vías más clásicas, la vía judicial, a través de las acciones en el marco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, especialmente pues las acciones de reparación directa. Entonces, se ha venido dando un debate en el ámbito del sistema interamericano sobre qué tiene que hacer la Corte con estos ofrecimientos de reparaciones que hacen los estados. Es decir, después de que una persona ha litigado un caso ante el sistema interamericano por muchísimos años y llega a la Corte Interamericana después de 10 años de trámite ante la Comisión y la Corte, y llega a la Corte y le dice, bueno, su reparación se la paga la ley de víctimas, que allá va a obtener reparación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque ese es el litigio que, si ustedes ven las audiencias recientes de Colombia, ese es el litigio que ha tenido el Estado colombiano recientemente. De decir, está bien que la Corte establezca la responsabilidad internacional, pero las reparaciones, por favor, canalícelas a través de la ley de víctimas. Entonces, posiciona a la persona que ha venido al sistema interamericano a un proceso judicial y ha probado el daño en la misma posición de cualquier otra víctima a nivel interno. El argumento detrás es que no se pueden crear diferentes categorías de víctimas, las que obtienen mejores reparaciones y las que obtienen peores reparaciones, y ese es un argumento válido, es importante porque es el debate que se está teniendo en este momento. Pero por otra parte, venir al sistema interamericano, tener una representación legal, probar los daños, pone a las personas en una posición distinta, pone a las personas en la posición más parecida a la de la reparación judicial que a la de la reparación administrativa. Y si aquí a nivel interno en Colombia se dice, usted puede optar por la reparación directa si usted quiere, se va a demorar 8 años o más, y le va a tocar pagar abogado y le va a tocar probar las afectaciones, o usted puede ir por la vía de la ley de víctimas, donde va a tener menos cargas. ¿Por qué el sistema interamericano tendría que hacer algo distinto? Es decir, ¿por qué el sistema interamericano, que es una vía judicial de reparación con acreditación individual del daño, podría canalizar las reparaciones a través de la ley de víctimas? Bueno, la posición institucional de la Comisión ha sido que en los casos ante el sistema interamericano la Corte tiene que seguir fijando individualmente el daño y no canalizarlo a través de la ley de víctimas, porque las personas optaron por una reparación judicial y asumieron las cargas que eso implica. La Corte en dos sentencias fue un poquito ambigua y mandó unas cosas a la ley de víctimas y otras no. En el caso de Operación Génesis, también pues muy conocido aquí en Antioquia, el caso de la Operación Génesis ambigua, y en el caso de la masacre de Santo Domingo lo mismo. Y ya la Corte también está empezando a ver los efectos de esto, porque implica que la persona, después de venir al sistema y tener una sentencia, llega a Colombia otra vez a relitigar su caso, a volver a probar el daño, aunque sea un procedimiento sumario y administrativo, pero a volver a someterse a hacer lo mismo que hubiera podido hacer sin acudir al sistema interamericano. Exactamente lo mismo. Entonces, es un debate muy interesante que está teniendo lugar ahorita. En el caso Palacio de Justicia, el Estado lo argumentó, pero lo argumentó únicamente en la audiencia, el tema de que las reparaciones se hicieran a través de la ley de víctimas. Entonces la Corte en su sentencia lo saca por un tema procesal y dice que el Estado lo argumentó extemporáneamente. Y ahorita en el caso que la Corte tiene para resolver este tema y que fue súper debatido en la audiencia, y si quieren ver este debate pueden ver la audiencia que está en la página de la Corte, pues es el caso de la Comuna 13, el caso Yarse y otras, de las mujeres lideresas comunitarias, una de ellas asesinadas y otras desplazadas, en el caso de la Comuna 13, que tuvo audiencia recientemente,
y en el cual pues ese ha sido el litigio del Estado en materia de reparaciones, y la Comisión ha tenido una posición distinta, pidiendo que la Corte siga fijando el daño en los casos individuales porque es una vía judicial de reparación. Vamos a ver qué resuelve la Corte, estamos pendientes, esa sentencia va a salir este año y yo creo que va a ser muy determinante sobre cómo se van a manejar las reparaciones pues en todo este contexto de justicia transicional y bueno, todo lo que se está viviendo en Colombia. Entonces yo creo que por ahí me quedo y bueno, recibo preguntas, aunque me parece que bueno, estamos tarde. ¿Qué efectos tienen los salvamentos de voto en las sentencias de la Corte o decisiones de la Comisión? Ninguno. Ningún voto, ningún efecto. Digamos, tienen el efecto de mostrar los debates que se sostuvieron a nivel de deliberación. O sea, ahí uno a través de los votos puede entender realmente cuáles fueron las materias de debate y los votos pueden influenciar futuras líneas jurisprudenciales, ¿no? Pero más allá de eso no tienen ningún tipo de efecto. Claro, salvo que se llegue a un empate, que puede pasar si hay un juez nacional, por ejemplo, queda una corte par de 6 personas y puede quedar 3 y 3, pero en esos casos el voto del presidente se cuenta, es el voto mayoritario. La CIDH. La Comisión puede rechazar las pretensiones de compensación en caso de que éstas estén mal formuladas. ¿Qué criterios usa la Comisión o la Corte para liquidar perjuicios? ¿Son los mismos que los nacionales? Bueno, no, la comisión nunca va a rechazar una pretensión de reparación por estar mal formulada, por el simple hecho de que para venir a la Comisión no se necesita asesoría legal. Entonces, en el procedimiento ante la comisión actúa como garante también de la institucionalidad y además de resolver el caso, la comisión, digamos que suple ciertas falencias en la representación, sin que eso implique ser parcial, pero simplemente entendiendo que la Convención Americana establece que las víctimas pueden acudir directamente y por lo tanto la falta de calificaciones jurídicas bien formuladas en tanto a los derechos pero también en cuanto a las reparaciones no es un obstáculo para que la Comisión no fije las reparaciones. O sea, se fijan reparaciones de daño material e inmaterial en todos los casos independientemente de cómo estuvieron formuladas. Lo que pasa es que el resultado puede ser distinto según cómo se litigó. Por ejemplo, si en el caso de la expropiación que les contaba, los abogados no hubieran litigado tan bien, probablemente el daño material hubiera sido mucho menor, pero pues ellos acreditaron el verdadero valor de ese parque y acreditándolo pues lograron obtener una indemnización millonaria. Entonces, el buen litigio de los mecanismos de compensación, sobre todo ante la Corte, porque la Comisión no fija montos, eso quizá me faltó decirlo, la Comisión no fija montos en sus informes de fondo, solamente dice que se repare el daño material y el daño moral, mientras que la Corte pues sí fija los montos. Entonces, ante la Comisión siempre se va a ordenar el daño material y moral en términos generales. Ante la Corte, las personas o pueden obtener una determinación que realmente se ajuste específicamente a los detalles del daño, del lucro cesante y del daño emergente, o pueden dejarlo en manos de la Corte para que lo fijen en equidad, corriendo el riesgo de que sea un valor pues, mucho menor de lo que realmente fue el daño ocasionado, ¿no? Y los criterios pues los criterios de fijar el daño, como lo mencionaba, pues son criterios muy asociados a estos conceptos de daño emergente y de lucro cesante. Es cuánto dejó de percibir la persona como consecuencia de la violación de derechos humanos, tomando en cuenta casi siempre la expectativa de vida, tomando en cuenta el proyecto de vida que tenía la persona, de su desarrollo profesional, si era estudiante de qué carrera, no, este tipo de elementos se toman en cuenta. Y en el daño inmaterial, pues principalmente se fija en equidad. Si ustedes quieren ver un poco los montos, es difícil decir, pero $50.000 por familiar, hasta $80.000 por familiar en caso de desaparición forzada de personas,
La Corte ha venido reduciendo un poco los montos. Antes la Corte fijaba hasta $300.000 por daño inmaterial, pero bueno, eso es caso por caso. O sea, no hay una tabla donde uno diga para este tipo de casos estas son las reparaciones, pero son caso por caso, pero más o menos están dentro de esos márgenes. Que si en Colombia podría utilizarse la cosa juzgada fraudulenta para pedir una nueva investigación y sentencia cuando sea evidente la irregularidad de este. El concepto de cosa juzgada fraudulenta, bueno, la respuesta es sí. La respuesta es sí en términos generales. Aunque la Corte siempre va a ordenar, si la investigación está archivada, pero no hubo una absolución, una absolución en firme, pero simplemente la investigación se archivó, se sobreselló porque no había suficiente prueba, lo que sea, la Corte va a ordenar la reapertura y no se necesita invocar el concepto de cosa juzgada fraudulenta, simplemente la Corte ordena que se reabran las investigaciones. El concepto de cosa juzgada fraudulenta aparece cuando hay una absolución en firme, es decir, cuando hay un imputado detrás que dice a mí no me pueden reabrir este caso porque a mí ya me absolvieron y eso es cosa juzgada. Entonces en esos casos en donde aparece el concepto de cosa juzgada fraudulenta, entonces la respuesta es sí. Si hay una absolución a nivel interno a la que se llegó como consecuencia de una investigación violatoria de la Convención Americana y se acredita que la investigación fue violatoria de la Convención Americana, sí, se puede invocar el concepto para lograr la reapertura. Esta letra está difícil. ¿Qué tiempo se concede al Estado para pagar? ¿Y qué acción hay si no paga? Creo. ¿Sí? Esta es la pregunta. ¿Quién la hizo? Sí. Normalmente los pagos la Corte los ordena con plazo de un año. El pago de todas las reparaciones de compensación tienen más o menos un año. Hay algunos casos en los cuales la Corte excepcionalmente ha dicho menos tiempo, pero esos casos han sido casos en los cuales hay que probar la necesidad urgente de la indemnización. Específicamente tuvimos el caso Furlan de Argentina, que es un caso de un niño que por mala suerte de pasar por una calle donde había una construcción del Estado y por una mala señalización de esa construcción resultó con un golpe en la cabeza que le generó una discapacidad permanente, y en ese caso a nivel interno la reparación se demoró más de 15 años en ser recibida y era una familia muy pobre. Entonces sus posibilidades reales de rehabilitación se fueron a la basura como consecuencia de la demora en los procesos judiciales. Entonces cuando llega el caso a la Corte y que la Corte todavía diga hay un año más, entonces ahí por ejemplo se acreditó y se solicitó que se fuera con un tiempo menor. ¿Qué pasa si el Estado no cumple? Bueno, si el Estado no cumple, oportunamente empiezan a correr intereses, ¿no? Eso es lo que dicen las sentencias de la Corte. Entonces son los intereses que se determinan según las determinaciones de los intereses de mora en el derecho interno. Entonces, pues la sanción es que luego le toca pagar más al Estado. Los mecanismos, los mencioné al principio de la presentación. Cuando el Estado está incumpliendo, la Corte convoca audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencia y saca resoluciones, que a los Estados no les gusta, obviamente, que salga una resolución donde se diga que está incumpliendo con la sentencia de la Corte. Entonces, por lo general, estas audiencias sí tienen un efecto, y es que cuando la Corte convoca la audiencia, 2 días antes se mueve todo y el Estado llega sobre todo con las medidas que dependen del Poder Ejecutivo, como la indemnización, como el acto de reconocimiento de responsabilidad, pues entonces ahí sí se mueve todo y se logra acelerar. Entonces, las otras sanciones que hay, pues es tener una resolución de cumplimiento muy negativa o ser sometido a una audiencia de supervisión que tampoco les gusta a los estados. Hay otra sanción mucho más severa, digamos, que se ha aplicado, pero ya a casos de incumplimiento generalizado, específicamente en casos de Venezuela, en los cuales sale la sentencia de la Corte y 5 minutos después el Tribunal Supremo de Justicia emite una sentencia declarando inejecutable la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, en el caso de Venezuela,
Ya lo que ha hecho la Corte es acudir al artículo 65 de la Convención, que le da la facultad de informar a la Asamblea General sobre una situación de incumplimiento generalizado. Entonces ya ponerlo en conocimiento de los órganos políticos pues también implica una sanción simbólica importante, pero la verdad es que esa sanción simbólica, desde el punto de vista lo más efectivo es convocar a una audiencia, darle carácter público a la audiencia y ahí se avanza un montón. En las 2 o 3 semanas antes de la audiencia se logran superar los problemas burocráticos. Sí, sobre el caso de Chavín de Huántar que les contaba, me preguntan si lo que se alega, pues que es una discriminación por ideología, el no haber fijado el daño inmaterial en el caso de esta persona ejecutada y qué se podría hacer. No se puede hacer nada porque las sentencias de la Corte son inapelables, definitivas, no hay manera de hacer nada. Lo único que se podría hacer es una demanda de interpretación, pero una demanda de interpretación tiene que demostrar que hay algún pasaje de la sentencia que es ambiguo o que no, entonces no es una forma de apelación encubierta. Muchas veces se utiliza como una forma de apelación encubierta y la Corte la rechaza de plano. Solamente acepta demandas de interpretación cuando realmente se muestra que hay alguna ambigüedad o oscuridad en algún párrafo de la sentencia, lo cual no es el caso. Aquí la Corte fue clara en decir que no se tiene que dar el daño inmaterial. Aquí no es un tema de falta de claridad, más bien de arbitrariedad, desde mi punto de vista, ¿no? de no haber incluido el daño inmaterial en este caso. Y efectivamente, pues uno de los votos dice eso, el voto del juez Ferrer MacGregor dice que esto es discriminatorio. No lo dice por la ideología, pero sí dice que es discriminatorio por la condición personal de la víctima. Entonces, no se puede hacer nada, más bien lo que hay que hacer es desde la sociedad civil, desde la academia, en el litigio de casos futuros, pues seguir litigando el caso y seguir buscando que eso quede como un precedente aislado y no que se convierta en una práctica en otro tipo de casos. El principio de legalidad no estaría violado al reformar protocolos posteriores a los hechos. No se estaría violando el principio de seguridad jurídica y con confianza legítima. Para los estados, por lo general el tema de reformar protocolos se aplica hacia el futuro, o sea, por lo general pues ya ocurrieron las falencias en la investigación de la víctima del caso concreto, entonces las medidas de no repetición son medidas que se aplican hacia el futuro. Entonces realmente no habría un tema de seguridad jurídica o de confianza legítima, porque lo que está haciendo la Corte es decir, el protocolo que usted aplicó en este caso, en el cual no recibe una denuncia de desaparición hasta que cumplan 48 horas de desaparecida la persona, es un protocolo que en sí mismo pone en riesgo a la víctima y le impide al Estado actuar de manera oportuna frente a una denuncia de estas. Entonces lo que hace la Corte es decir, su protocolo es tamaño conforme a los estándares interamericanos, tiene que reformarlo, pero obviamente pues esa reforma va a aplicar hacia el futuro. Entonces no había un tema allí de legalidad o de seguridad jurídica. Los temas en los que se ha planteado ese debate es en los temas de los tipos penales, por lo que ya les decía, pero en esto la Corte específicamente con desaparición forzada, que ha dicho el Estado tiene que tipificar, pero a la vez ha dicho las investigaciones de los casos de desaparición, mientras la desaparición continúe ocurriendo, es decir, mientras no se establezca el paradero de la víctima o de sus restos mortales, se sigue cometiendo y por lo tanto no viola el principio de legalidad ni de retroactividad que se aplique el nuevo tipo penal. Eso la Corte lo desarrolló en detalle y si bien les interesa a la persona que hizo la pregunta de cómo puede colisionar el principio de legalidad en este tipo de casos y cómo lo resolvió la Corte, el caso Tiu Tojín contra Guatemala, allí la Corte lo resuelve. Tiu Tojín. ¿Por qué los fiscales y los entes que dan seguridad, prestan seguridad, policías y ejército, no los capacitan antes de salir a ejercer? Pues es la pregunta que todos nos hacemos. Esa pregunta es mía. Si no, no tuviéramos tantos casos, sí. No le es más favorable a la Corte Civil, a los estados, a las universidades, que preparen, más bien preparado a un funcionario, a un policía, o a los entes que prestan atención a los derechos humanos y a los fiscales, que invertir toda la cantidad de recursos a reparar a una víctima que ha violado el mismo Estado? Eso es lo que la
Claro, no, efectivamente. Por eso, la capacitación es una medida de no repetición, es una medida para que la misma violación no vuelva a ocurrir en casos futuros, y lo que se busca es que la capacitación ocurra desde las instancias más tempranas de formación de los funcionarios que van a tener la virtualidad de violar derechos humanos en el futuro. Entonces, sí, es un tema, precisamente por eso es una medida de no repetición. Obviamente no podríamos decir que entonces en el caso concreto se le diga al Estado que no repare a la víctima, sino que invierta en capacitación, porque pues ahí estaríamos afectando el derecho de la víctima, cuyo derecho ya fue violado. No, que por qué no los que van a salir en este momento no los capacitan, que no están bien capacitados, lo que está hecho, sino para no repetir, claro. el mismo error. Claro, para eso se ordena la capacitación como medida de no repetición. Ese es precisamente el sentido, que la gente que va a ejercer la función pública, en cualquiera que sea la instancia, conozca sus obligaciones en materia de derechos humanos. Precisamente para eso es que se crearon las medidas de no repetición y que se incluya la capacitación como una de ellas. Una cédula de identidad como nacionales, pero por su apariencia enredadas fueron expulsados pues, de su propio país, ¿no? Entonces, en este caso la Corte fija medidas de no repetición relacionadas con la discriminación. Pues aconsejo ver la sentencia para mirar todo el detalle de las reparaciones que ordena la Corte. Habla por primera vez la Corte de la prohibición de detención de deportaciones colectivas, habla de las determinaciones individualizadas que tienen que haber en cada tipo de deportación, y muy importante que hace la Corte en esta sentencia y que resalto cada vez que puedo, es que la Corte, no sé si quienes han seguido el tema, pero en los últimos 2 años hubo una sentencia en el 2013 del Tribunal Constitucional de República Dominicana, en el cual básicamente la sentencia, bueno, en términos muy vagos, la sentencia desnacionalizaba retroactivamente a un montón de personas a quienes ya se les había dado la nacionalidad, diciendo que en realidad la interpretación pues, de la norma no era la que se había venido dando por no sé cuántos años, la gente ya había votado en elecciones, tenía pasaporte dominicano, en fin. Entonces implicaba una desnacionalización retroactiva. Y luego se dictó una ley posterior sobre el mismo tema, y la Corte, a pesar de que las deportaciones del caso concreto habían ocurrido en los años 90 y esta sentencia vino en el 2013 y el nuevo marco legal vino en el 2013, la Corte a través del caso analizó el marco legal actual y dijo que como podría afectar, aunque no se hubiera acreditado que ya les hubiera afectado, pero podría afectar a las víctimas del caso, entonces la Corte ordena que sea una adecuación legislativa de una norma muy posterior a la violación que ocurrió en el caso concreto, que es un antecedente muy importante de medida de no repetición, en el cual la Corte es más actual y es más oportuna, saca una decisión para decir no solamente lo que se... Existen modalidades de reparación, que me ayude la persona que hizo esta pregunta también con la letra. Existen modalidades de reparación de daños dentro de los inmateriales, tales como morales, daños a la vida de relación. ¿Qué significa? Vida de relación. Me pregunta si esas mismas categorías o categorías similares están denominadas. Sí, con esa denominación no, pero el concepto de daño inmaterial es un concepto muy amplio en el cual se puede argumentar cualquier afectación en la vida familiar, en la vida personal, en la vida laboral, en la vida social, o sea, cualquier tipo de afectación que va más allá del daño pecuniario. Se puede argumentar dentro del daño material, pero la Corte no tiene estas categorías tan rígidas, digamos, o específicas. Y a la salud sí, por supuesto, o sea, y a la salud es lo que hace que se motiva una medida de rehabilitación, además de las medidas de reparación moral.
una tesis doctoral sobre el proceso de paz en Colombia, y si en este proceso de paz las víctimas ven que sus derechos no fueron resarcidos, pueden acudir a la CIDH para pedir más medidas de justicia. Bueno, pues ese es el gran debate, ¿no? Ese gran debate. La Comisión y la Corte tendrán que decidir cómo abordan los temas de justicia en el proceso de paz. Si uno aplica los estándares en materia de justicia de manera totalmente estricta, como se han venido aplicando, pues probablemente algunas de las opciones que se están manejando en el ámbito de las discusiones del proceso de paz no serían tan compatibles. Por ejemplo, lo de juzgar solamente a los altos mandos o a los máximos responsables, como se dice. Bueno, si se decide que se va a juzgar a los máximos responsables y el estándar interamericano dice que se debe juzgar a todos los autores materiales e intelectuales y todas las posibles responsabilidades, bueno, ahí puede haber una colisión de estándares y tendrá que decidir la Comisión y la Corte cómo va a aplicar sus estándares al caso muy particular colombiano, al proceso colombiano. Ustedes han visto la posición que ha tenido de justicia sobre este tema, en el cual ha propuesto una forma de ponderación de cómo algunas medidas de justicia se pueden limitar en favor del proceso de paz y de los resultados del proceso de paz, en favor de la verdad, en favor de otras medidas de justicia restaurativa. Bueno, esos son temas que la Comisión y la Corte tendrán que ver. O sea, yo obviamente no me puedo atrever a decir qué podría resolver la Corte en un caso, pero que la persona pueda acudir ante el sistema interamericano y alegar lo que me dieron en el marco del proceso de paz en materia de justicia, de reparación, no es suficiente, sí lo puede hacer. Cómo la Corte lo va a resolver o la Comisión lo va a resolver, pues sí es un tema muy incierto. También es que tampoco tenemos mucha claridad sobre qué es lo que va a pasar. Entonces, como no tenemos claridad sobre cuáles son los contenidos reales de los acuerdos en materia de justicia, cómo va a ser la ley estatutaria que regule todos estos temas, pues ahorita lo que tenemos es la decisión de la Corte Constitucional, que es una decisión que establece ciertos parámetros y que, bueno, a mí personalmente me parece que los parámetros que fija la sentencia de la Corte Constitucional del marco jurídico para la paz son lo suficientemente genéricos como para que quepan dentro de esa interpretación los estándares interamericanos. No necesariamente yo veo una colisión entre lo que hasta ahora se ha dicho, que lo más claro ha sido lo de la sentencia de la Corte Constitucional, la primera, la de justicia, con los estándares del sistema interamericano, pero hay que ver, también creo que también es un rol muy importante de la Comisión dar ese acompañamiento en el proceso que se viene, en el proceso de la eventual ley estatutaria, en el proceso de la legitimación, digamos, de los acuerdos de paz, pero es que para eso uno tiene que entender realmente de qué estamos hablando de amnistías, estamos hablando para qué tipo de crímenes, estamos hablando de penas menores, hasta qué punto son las penas menores, cuáles serían las medidas de justicia restaurativa. O sea, todo está muy vago en el ambiente como para poder decir realmente el marco de justicia transicional va a ser violatorio de la Convención Americana o no. Entonces, este camino es muy importante que la Comisión dialogue con el Estado, pero pues los resultados de lo que pueda pasar también en el marco de los casos contenciosos que se presenten por deficiencias en este proceso también es muy incierto, ¿no? Entonces, esa pregunta la dejo para la reflexión. ¿Cuáles fueron las medidas de reparación dictadas para la masacre del Aro? ¿Y qué ha pasado con el caso? Bueno, el caso del Aro, que en realidad son el Aro, Ituango y La Granja, que se acumularon los tres casos, la Corte fijó básicamente todas las medidas que yo dije en este caso: investigación, compensación, daño material, daño moral, un acto de reconocimiento de responsabilidad, la publicación de la sentencia, bueno, todos los componentes de la reparación que hemos hablado en esta presentación. Un caso de masacre como el caso del Aro es un caso que incorpora todas estas medidas. En el caso del Aro hubo un tema de víctimas, de identificación de las víctimas, y entonces la Corte estableció unos listados y esto ha hecho un poquito más compleja la indemnización. El Estado no ha cumplido cabalmente la sentencia del Aro. Pueden ver la última resolución de cumplimiento de sentencia en ese caso. Cada caso tiene en la página de la Corte sus resoluciones de cumplimiento de sentencia, donde se puede entrar y mirar exactamente en qué estado está. De la última audiencia de supervisión en la que yo estuve sobre el caso del Aro, los avances, digamos, no han sido
mayores. Entonces el caso sigue bajo supervisión de cumplimiento de sentencia en la Corte. En un caso de reparación insuficiente, el Estado reconoce 17 salarios mínimos por desplazamiento. Si la víctima perdió todo su patrimonio, puede pedir revisión ante la Corte. La persona puede venir al sistema por un desplazamiento, que es una violación que está, digamos, prohibida en la Convención Americana, específicamente en el artículo 22 de la Convención Americana. Y no se puede pedir una revisión de una decisión a nivel interno, porque ni la Comisión ni la Corte funcionan como órganos de apelación de decisiones a nivel interno, pero lo que sí puede determinar la Comisión o la Corte es que la indemnización no respondió al verdadero alcance del daño ocasionado, y por otra parte pues también que no hubo investigación en la otra vía, ¿no? Que es la vía penal. Entonces sí, o sea, si una persona, hemos tenido muchos casos en los cuales la Corte, por ejemplo en el caso de la Rochela, toma en cuenta la reparación que ya se fijó a nivel interno, pero comparándola con otros estándares interamericanos de reparación, la Corte dice esto no es suficiente, entonces voy a tomar en cuenta lo que ya se dio, pero voy a fijar reparaciones complementarias, ¿no? Eso puede pasar en algunos casos. Claro, habrá casos muy grises en los que haya diferencias muy menores entre lo que fija el sistema interamericano y lo que fija en el derecho interno, y puede ser que en esos casos más grises la Comisión y la Corte digan esto ya es subsidiariedad, yo no veo que haya una diferencia muy desproporcionada en cuanto a la reparación que esta persona podría obtener en el sistema interamericano, y puede ser que un caso de estos pues no resulte en una reparación complementaria. O sea, habría que ver cada caso concreto para establecer, digamos, qué tan ajustada es la reparación o no a los estándares interamericanos, ¿no? Sí, aquí me pregunta si la víctima perdió todo su patrimonio, pero ahí también habría que entender cuál era el patrimonio de la víctima para ver qué tan desproporcionado es lo que se dio en comparación con lo que se perdió. O sea, en principio sí, como cuestión abstracta, habría que litigarlo, ¿no? Ese tema de la desproporción. ¿Quién hizo la pregunta filosófica? No, esta es la más existencial. En fin, con todo lo que nos has dicho, ¿qué piensas de los seres humanos? ¿Realmente sí somos humanos? No, es que eso necesita una copa de vino y quién sabe qué responder. No estoy preparada no estoy éticamente preparada para responder esa pregunta en este momento. Sí, si aún no aparece la víctima desaparecida, ¿se hace la reparación a la familia? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ahí, y esa pregunta me ayuda a clarificar un punto que quizá no detallé, y es que en casos en los cuales o la víctima está fallecida o la víctima está desaparecida, un monto de la indemnización por daño inmaterial es a la víctima, aunque esté fallecida, y otro monto es a los familiares como víctima. Lo que pasa es que el monto de la víctima como víctima fallecida, lo que dice la Corte es que se reparta entre los herederos legales. Y por otra cosa, entonces la Corte dice, para la víctima desaparecida, $80.000. Esos $80.000 se van a repartir entre sus herederos legales. Si, aparte de esos $80.000 que eran para la víctima directa, la Corte dicta, y entonces además, por daño inmaterial, $30.000 a cada uno de los miembros de su familia nuclear, mamá, papá, hermanos y 2 hijos, $30.000 a cada uno. Entonces ahí los familiares terminan recibiendo tanto una indemnización como familiares, como herederos de la indemnización que le correspondía a la víctima principal. Entonces sí, pero son dos formas diferentes de reparación, una como heredero de la víctima principal que está fallecida o que está desaparecida, y otra como
familiar que se vio directamente afectado en su integridad por la desaparición de su familiar, ¿no? Son distintas. Doctora Silvia, una última pregunta tengo acá. Es acerca de la prescripción, el tema de víctimas. Está bueno. Se deben prescribir los términos de solicitud contenciosa. ¿Qué pasa si la persona no acude al contencioso? ¿No? ¿Y si puede venir al sistema interamericano? ¿Esa es la pregunta? Ya. ¿Cómo? La pregunta es, en cuestión de víctimas, después de que estas personas han sido desplazadas y por cuestión de su desplazamiento no han acudido al sistema contencioso administrativo porque tienen 2 años, pero su desplazamiento no lo permite, ya el Estado no la puede reparar. Entonces ellos pueden acudir al Estado de la Sí. Digamos, la respuesta que voy a dar aplica a desplazamiento o a otras violaciones, independientemente. La Comisión y la Corte han sistemáticamente dicho que la acción de reparación directa no hay necesidad de agotarla para acudir al sistema interamericano. Eso como cuestión general. ¿Por qué? Primero porque en casos de este tipo de violaciones de derechos humanos, específicamente en los casos colombianos, que como decía casi todas las violaciones están vinculadas al conflicto armado, la vía de reparación, la vía principal o la vía idónea para recibir justicia más bien es la vía penal, ¿no? Entonces en el sistema interamericano se ha priorizado un poco el tema de la vía de la investigación penal para esclarecer y juzgar a los responsables como el recurso idóneo, que es el recurso que hay que agotar. El tema de la acción de contencioso administrativa es un tema que ha litigado Colombia infructuosamente por muchos años, de pedir que se exija el agotamiento de la acción contenciosa administrativa, y la Corte le ha dicho no por todos los medios, incluso en el caso donde puedes encontrar el argumento, bueno, muchos, pero el más reciente donde puedes encontrar el argumento de la Corte de por qué no es necesario agotar la reparación directa es en el caso de la masacre de Santo Domingo en Arauca contra Colombia. Es una sentencia del 2013, si no me equivoco, 2012. Y la Comisión en casi todos los informes de admisibilidad de Colombia argumenta el tema de la acción contenciosa administrativa como vía que hay que agotar. La Comisión ha dicho que no. En primer lugar, el punto de la Comisión es que incluso ahora la acción contenciosa administrativa da otras reparaciones y es un poco más amplia en cuanto a la naturaleza de las reparaciones y no se limita solo a la indemnización pecuniaria, pero por muchos años se limitó a la indemnización pecuniaria. Entonces ese era uno de los argumentos para decir, para la fecha en la que ocurrieron estas violaciones, lo único que estas víctimas hubieran podido obtener a través de contencioso hubiera sido una reparación pecuniaria, y ese no es el objetivo del sistema interamericano, sino una visión de reparación más integral, incluyendo el tema de justicia. Y también porque en el contencioso no se va a esclarecer los hechos ni se van a establecer las responsabilidades individuales. Entonces, un poco esos dos argumentos combinados son los que han llevado a decir que si una persona denuncia penalmente y está esperando una respuesta del Estado en cuanto a una investigación efectiva, ese es el recurso que la persona tiene que agotar y no el contencioso administrativo. Otro argumento que apoya esa tesis es que la Comisión ha dicho por muchos años que si hay 2 vías para obtener una reparación a nivel interno, no es necesario agotar ambas, porque la persona opte por una de ellas, es posible que pueda llegar al sistema interamericano. Eso aplica para todos los casos. O sea, si ves el caso de la masacre de Santo Domingo, vas a ver que el criterio de la Corte aplica a todos los casos. Aún más cuando en un caso, o sea, es aún más argumentable y es aún más evidente en un caso en el cual la persona se vio impedida de agotar el recurso por su situación de desplazamiento. Entonces ahí sería como otro. Ustedes ya tuvieron una sesión de agotamiento de los recursos internos y vieron que una de las excepciones para agotar los recursos internos es estar impedido para agotarlos. O sea, a la persona no se le exige, el 46.2b de la Convención dice que a la persona no se le puede exigir el agotamiento de los recursos internos si hay algún impedimento legal o de hecho para agotarlos. Entonces, pero en el caso de la acción de reparación directa, si yo fuera peticionaria, pues lo que yo plantearía es, en primer lugar, no es necesario agotar en general la acción contenciosa administrativa en casos de violaciones de derechos humanos en Colombia, ya lo ha hecho la Corte 1000 veces.
Y en segundo lugar, aun cuando se considerara, para el caso concreto, las víctimas de mi caso en particular estaban impedidas de agotarlos por su posición de desplazamiento. Entonces ahí yo haría como una doble argumentación. Otro tema, que esto sí está pendiente de decisión por parte de la Comisión y la Corte, es un tema más general, pero que tiene que ver con esto, es si realmente es compatible con la Convención plazos tan cortos como para la obtención de reparaciones a nivel interno. Ahí tenemos un caso de Chile que está admitido, pero que la Comisión no se ha pronunciado sobre el fondo, pero su informe de admisibilidad es público, en el cual lo que se alega es que las víctimas de la dictadura solamente tenían 5 años para conseguir una reparación civil de daños y perjuicios, y lo que se argumenta es que ese plazo es violatorio de la Convención Americana. Lo que se argumenta es que si se dice que las graves violaciones de derechos humanos no pueden prescribir penalmente, tampoco deberían poder prescribir civilmente. Entonces, vamos a ver qué dice la Comisión y qué dice la Corte en ese caso, pero ya la Comisión lo admitió, es decir, ya consideró que eso puede ser una violación de derechos humanos, y tiene sentido pensar que si siempre se habla de verdad, justicia y reparación, si el componente de justicia no puede prescribir en casos muy graves, ¿por qué el componente de reparación lo vamos a tratar distinto, no? Pero bueno, ese es un tema que está por resolver la Corte, pero en el caso de la acción de reparación directa ya tienes el sustento en los casos ya resueltos. Sí. Te iba a preguntar, estás mencionando de la acción directa, ¿cierto? Pero por ejemplo, cuando se contempla otro tipo de acciones, por ejemplo las acciones de grupo, la comisión, o sea, porque ya eso más que todo es un contenido de derechos, ¿cierto? Las acciones de grupo, más que la directa que es de tipo pues, patrimonial. Pero por ejemplo en acciones de grupo, ¿sí se tienen que agotar? ¿O que ha dicho, o solamente tiene que ser la penal? Pues es que depende del caso. O sea, cuando uno dice cuál es el recurso que hay que agotar, se tiene que determinar según el tipo de violación que se esté alegando. ¿Qué tipo de violación? De grupo normalmente es para un grupo de comunidades, por ejemplo, claro, contamina el medio ambiente. O sea, claro, el tema de la vía penal como recurso idóneo es para tortura, desaparición, ejecución en general, por regla general. Detención preventiva o habeas corpus o solicitud de revisión de la detención. Proceso penal, si son violaciones en debido proceso, pues apelar la sentencia en la vía penal. O sea, cada caso tiene su recurso idóneo a ser agotado, y en todo caso siempre se puede argumentar que por algunas circunstancias particulares del caso no es posible agotar. En un caso de contaminación ambiental, hay que ver en cada caso, o sea, hay que ver qué hizo el grupo para poner en conocimiento del Estado esa violación que se está generando, ¿no? Como en tanto colectivo. Es probable que en un caso de contaminación ambiental, si las víctimas no han hecho nada, no han presentado ningún tipo de acción, el Estado, su primer escrito de defensa ante la Comisión en la etapa de admisibilidad va a ser acción de grupo, podrían haberlo interpuesto, es de fácil acceso, aquí está el marco normativo y aquí están 5 ejemplos en los cuales en casos similares le fue procedente. Ese caso puede resultar inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos. Pero también los peticionarios, cuando reciban esa respuesta del Estado, pueden decir sí, pero la acción de grupo no aplica a mi caso por esto, o estoy impedido de agotarlo por esto y esto, y ahí ya la Comisión valorará si hay alguna excepción al agotamiento. Pero en principio es un litigio, o sea, hay que ver qué dice el Estado de cuáles son los recursos que hay que agotar. Los representantes pueden decir, yo tenía 3 vías, dentro de las cuales opté por esta y por lo tanto no tengo que agotarlas todas, lo cual sería un argumento muy válido ante la Comisión, o no podemos acceder a la acción de grupo por X o Y razón que ustedes puedan plantear, ¿no? Entonces hay que verlo caso por caso, pero si hay un caso de contaminación ambiental que afecte a una colectividad y la situación no ha sido puesta en conocimiento del Estado a través de algún mecanismo judicial interno para que lo logre resolver, es muy difícil. Si te vas por la vía penal, por ejemplo, contra la empresa, sí, entonces ahí uno puede decir que, o sea, ahí yo creo, no hemos conocido muchos casos de contaminación ambiental, pero en este tipo de casos yo creo que, o sea, la persona puede válidamente argumentar que tenía 2 vías y que optó por una de las 2 vías. El caso difícil es que no hubieran hecho nada y el Estado venga con todo el sustento de cómo tiene su acción de grupo y cómo funciona. Entonces, pero siempre que se agotó una vía, yo creo que está dentro de un marco seguro. Igual, sí, no, así. Sí conocimos un caso, si quieres darle una mirada al informe de admisibilidad del caso de La Oroya, en Perú, La Oroya.
de la comunidad de La Oroya, que es un caso de un complejo metalúrgico que expide unas cantidades desproporcionadas de plomo y que ha generado una cantidad sobre todo de enfermedades a los niños en la zona por el plomo. Ahí lo que se hizo fue una acción de cumplimiento, pero es porque lo que se buscó con la acción constitucional de cumplimiento fue lograr que se cumplieran los parámetros medioambientales que establecía la ley, que no se estaban cumpliendo. Pero fíjate en esa admisibilidad, que es esa y la del caso San Mateo de Huanchor, de Perú, sobre el tema de recursión. Sí. Muchas gracias, doctora Silvia Serrano.